Nuevamente, muy buenos días, estudiantes del grupo Selección. Ahora sí vamos a dar inicio con la clase de hoy. Para ello quiero que visualicen esta imagen. Nos damos cuenta que hay varios autores, o mejor dicho, un grupito de autores. Dentro de ellos tenemos a Manuel Machado, Juan Ramón Jiménez, Azorín, Pío Baroja, Miguel Unamuno, Valle Inclán. ¿Y con qué movimiento se relacionan todos estos autores? Bueno, hablaremos el día de hoy respecto a la generación del 98. Pero, ¿qué quiere decir ello? Vamos primero con el contexto. Los rasgos generacionales. Para empezar, generación literaria, ¿no? Porque, ¿de qué forma se relaciona con la literatura? Y el otro es la generación del 98. ¿Por qué recibe este nombre? ¿Verdad? Bien, vamos a detallar de cada una de estas generaciones. Y ambas obviamente se relacionan. Muy atentos estudiantes que voy a preguntar. Bien, en la generación literaria decimos que está conformado por escritores nacidos en fechas cercanas. ¿Qué quiere decir? Nacieron entre el año 1866 y 1875. Bien, ¿qué más decimos? Es un hecho generacional. Bien, quiere decir que va a transcurrir a lo largo del tiempo, va a seguir existiendo, lo vamos a seguir trabajando, conociendo lo que nos quiere manifestar. Generacionalmente, ¿qué quiere decir? Decadencia española. ¿Por qué? ¿Qué pasó con España en ese entonces para que lo llamen así? Se dieron o es que surgió la pérdida de las últimas colonias ultramarinas. ¿Cuáles serán? Vamos a ir viéndolo después. Pero queremos tener una noción de manera general. Bien, en la generación literaria, surge la reacción semejante. ¿Qué quiere decir? Que este grupo, ¿no?, de escritores lo que quiere es regenerar la España, o mejor dicho, regenerar a España. Ya, porque habíamos dicho aquí que había pasado una decadencia, es decir, se perdieron ciertas colonias, están prácticamente, se sienten mal, se sienten, por así decirlo, bastante molestos o decepcionados, tristes por esas pérdidas, ¿no? Entonces lo que quieren es regenerar algo nuevo para España. Bien, seguimos. Ideas comunes. ¿Qué es lo que pensaban todos estos autores o escritores? Analizan los males de España e intentan proponer soluciones. Bien, y de esta generación, ¿quién es el líder, el más reconocido? Miguel de Unamuno. A ver, estudiantes, lo que nos quieren manifestar aquí, ¿ya? De manera general, ¿qué entendemos por generación del 98? Para empezar, es un grupo de escritores nacidos, ¿no?, en tales fechas. Aquí lo tenemos. Ahora, ese grupo de escritores, ¿no?, lo que quieren es regenerar España. Debido a ello, ¿no?, mantienen ideas comunes, es decir, analizan por qué perdimos estas colonias, qué pasó para que España haya pasado por estos hechos. Entonces, ellos quieren buscar soluciones, ¿verdad? Entonces, todos se sensibilizan, tienen ideas comunes, quieren lograr algo. Entonces, a ello le llamamos generación del 98. Miss, pero ¿por qué 98? Justamente, a ver, estos autores son, por así decirlo, reconocidos, pertenecientes a esta generación,
porque ellos ya en este tiempo ya son hombres ya maduros, ¿no? De un pensamiento más crítico, como dice aquí, a ver, de 1866 a 1875. Esta es de, a ver, ¿por qué se le llama 98? No, a ver, no vayan a pensar que es 1998. Muchas veces lo han confundido mis anteriores estudiantes. Se refiere al año 1898. Entonces, del 75 al 98, ¿cuántos años ya han pasado? Si bien no me equivoco, 23. Entonces, se le considera a este grupo de autores, ¿no? Pertenecientes a la generación del 98. Obviamente, cuando ya pasó ya esa pérdida de las colonias, es decir, ya está la decadencia ahí de España. No es que a estos autores recién se les va a considerar cuando esté o haya pasado ese hecho de que se perdieron las colonias, no ya después ya. Bien, entonces ya sabemos por qué es considerada esta generación del 98. Clasificado a un grupo de autores después ya de la decadencia de España. Bien. Algo que pasó paralelamente a esta generación es que surge en Hispanoamérica el modernismo. Bien. ¿Quién fue el autor que influenció a España y también a toda América? Fue Rubén Darío. Bien. Pero el que se encargó precisamente de guiar a esta generación del 98 es Juan Ramón Jiménez. Bien, entonces ya sabemos qué es lo que pasó en España, ¿no? La generación del 98, y qué es lo que en ese momento también está pasando en toda América, el modernismo. Bien, seguimos. Enfocándonos más a el nombre, ¿no? De esta generación. Dice, la primera referencia parece provenir del historiador Gabriel Maur. El curso es una polémica con el joven filósofo Ortega y Gasset. Bien, como dice aquí, la generación que ahora llega es una generación nacida intelectualmente después del desastre nacional. Entonces, estudiantes, ya sabemos cómo se le va a conocer a España en esos tiempos, ¿no? Del 98. El desastre nacional o la decadencia de ¿qué? De España. Ya saben. Quiere decir, nosotros lo vamos a conocer como la generación del 98, pero España, ¿cómo lo reconoce? ¿Qué pasó en ese año? La decadencia, ¿no? O el desastre de España. Bien, seguimos. La popularización del nombre generación, ¿no? Aquí está, del 1898, se debe a José Martínez Ruiz. ¿Y cómo se hizo conocer este autor? ¿O cuál es su seudónimo, sobrenombre? Azorín. Ya saben, ¿ah? Cuando yo les pregunte, ¿quién es Azorín? Me van a responder, José Martínez Ruiz. Entonces ya sabemos, él popularizó este nombre, ¿ya? ¿Y por qué decimos que él popularizó a esta generación? Bien, dice aquí, se esfuerza por acercarse a la realidad y agudizar el idioma. Quiere decir, va a intensificar o va a hacerlo extremadamente este idioma, más delicado, más fino, ¿sí? Y aportan en él las palabras antiguas. Bien, la curiosidad mental por lo extranjero y el espectáculo del desastre nacional. Bien, es decir, ellos, tanto el grupo que son pertenecientes a la generación como el dichoso Azorín, ¿no? Analizan y quieren lograr cambios a España. Bien, ¿y por qué habíamos dicho que se le llama el desastre, la decadencia? ¿Qué habíamos perdido?
Aquí está, las colonias. Son 3 que hemos perdido. La pérdida de Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Antes estas eran colonias pertenecientes a España, pero con el Tratado de París prácticamente ya recuperaron su independencia. Bien, seguimos con el precedente o precursor. Ángel Ganivet en su diario en español denuncia, a ver, ¿qué nos manifiesta? Dice que la causa de la decadencia nacional fueron la abulia, quiere decir el desgano, desinterés, y el individualismo indisciplinado. Bien, entonces no hubo una buena administración, no hubo un buen trabajo. Por eso perdimos nuestras colonias, lo que nos quiere manifestar Ángel Ganivet. Seguimos con los orígenes. Manifiesto de los 3. ¿Quiénes son esos 3 autores o escritores? ¿Qué nos dice? En el año 1900. Azorín, Matsu y Pío Baroja. Miren, son muy críticos. ¿Qué dicen ellos? Redactan un documento donde se denuncia la realidad del país, la desorientación de la juventud y la falta de valores. Entonces ya nos está diciendo por qué estos grupitos, mejor dicho, estos señores o estos autores nos están queriendo decir por qué es que España pasó por esta decadencia o desastre. Bien, voy a preguntar algo sencillo nada más. Vamos, Joseph Chávez Tantavilca. ¿Qué entiende usted por la generación del 98? A ver. Vamos, Chávez y Franklin Serrano. ¿Qué entiende por la generación del 98? ¿Qué habíamos dicho? Que es un grupo de escritores. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Por qué se le llama? A ver, nos dicen ahí, Miss, porque nacieron en el año, ya ves, ya sabía que me iban a decir en el 1998. Suele pasar, ¿no? Pero es 1898, ¿ya? No se olviden ese dato. A ver, ¿y por qué le llaman generación del 98? ¿Quiénes son reconocidos? Ya, me dicen ahí, un grupo de escritores. Ya, pero ¿por qué vamos a escoger a esos escritores exclusivamente? ¿Qué tienen que compartir todos ellos? A ver. ¿Qué tienen que compartir todos ellos? El mismo pensamiento, ya, idea común. Bien. Todos ellos quieren lograr una finalidad, ¿ya? Recuperar España. Bien. ¿Qué más nos dicen? Analizan los males, muy bien, los males que pasó, pues que llevaron a esta situación. ¿Y quién es el líder? Muy bien, Audante. ¿Quién es el líder? También nos respondió Bancayán. ¿Quién es el líder? ¿Quién es el líder o el poeta más sobresaliente? Muy bien, Miguel Unamuno. Bien. Ahora les pregunto, en ese entonces que España estaba pasando la decadencia o era reconocida la generación del 98, justamente España. ¿Y qué pasó en América? ¿Qué movimiento estaba aconteciendo? Vamos. ¿Qué movimiento estaba aconteciendo o pasando todo América? O también Hispanoamérica. Recuerden que también llegó a España, ¿no? El modernismo. Muy bien, Farid. Bien, también, bueno, Lisa Smith también nos respondió.
¿Y cuáles son esas 3 colonias que ha perdido España? ¿Cuáles son esas 3 colonias? Filipinas, Puerto Rico y Cuba. Recuerden esos datos, estudiantes, porque la próxima semana sí hay examen. Bien, seguimos entonces. Características de esta generación. ¿Qué podemos decir? Meditación sobre España. Quiere decir que los escritores analizan por qué o qué hechos llevaron a que España perdiera estas colonias, ¿no? Es decir, se preocuparon y quisieron lograr cambios, ¿verdad? Meditación sobre España, ¿sí? Revaloración del paisaje. ¿Qué quiere decir? Que ellos querían recuperar a la España de antes. ¿Cómo estaba antes la dichosa España? ¿Verdad? Entonces, en ellos nacía una inspiración. Queremos volver a ver la España de antes, es lo que nos quieren manifestar. Redescubren algunos clásicos. Tenemos ahí a Berceo, Manrique y Lara. Quiere decir, estudiantes, de que este grupito de escritores o autores quieren argumentar, ¿no? Quieren argumentar sobre las posibles mejoras de España, tomando en cuenta de estos personajes o de estos autores, ¿no? Berceo, Manrique, es decir, van a ser los autores reivindicados, quieren argumentar a favor de ellos, quiere decir que con ellos sí vamos a tomar buenas formas de pensar, vamos a ser más críticos, más analizantes con estas formas que presentaban estos autores, ese pensamiento tan extraordinario, tan magnífico. Entonces, su forma de pensar de ellos tenemos que tenerlos nosotros, es lo que quiere manifestar aquí. Estos son los autores reivindicados. Bien, seguimos. Cultivan un lenguaje sobrio y depurado. ¿Qué quiere decir? Un lenguaje fino, bastante delicado, depurado, quiere decir que no muestre impurezas. Bien, entonces van respetando también el lenguaje, es decir, no van a dejar al lado el lenguaje propicio de España, es lo que nos quiere manifestar aquí. Bien, estudiantes, entonces ya sabemos los orígenes, por qué se le llamó la generación del 98, quién es el máximo líder, ese grupo de personas que tienen en común ideas, a qué quieren llegar, todos a una misma finalidad. Bien, en ese mismo momento que pasó en América, el modernismo, ya saben, ¿qué colonias se perdieron? También ya lo saben. ¿Quién popularizó? Azorín, ¿verdad? Ahora vamos con los representantes. Tenemos aquí a Valle Inclán, como lo habíamos mencionado en la motivación o en la imagen del inicio, ¿verdad? De las diapositivas. A Valle Inclán, a Azorín, Baroja Pío, Unamuno, que es el líder, ¿verdad? Machado, ahí tenemos. De Valle Inclán, de manera general, nada más lo vamos a mencionar, estudiantes, de cada autor, porque la próxima semana sí vamos a profundizar o vamos a detallar de cada uno de estos autores. Bien. ¿Qué podemos decir de manera general de Valle Inclán? Bien. Bueno, su verdadero nombre es Ramón José Simón Valle Peña, pero ya saben, ellos, los escritores, establecen su nombre que les gustaría que sean reconocidos. Bien, Valle Inclán, ya sabemos quién es verdaderamente. Bueno, su obra es Tirano Banderas. Luego tenemos a Azorín, verdadero nombre, ya sabemos, José Martínez Ruiz. Este es su apodo o seudónimo. Su obra más reconocida, Los pueblos de Castilla, o mejor dicho, Los pueblos de Castilla. Bien. Baroja Pío. Ahí tenemos su obra La Busca.
Unamuno, ahí tenemos su verdadero nombre, Miguel de Unamuno. Su obra, La tía Tula y Niebla. Bueno, aquí hemos mencionado a los hermanos Machado, pero especificando a quién, nuestra principal aquí, Antonio Machado, con sus obras Campos de Castilla, Proverbios y Cantares, y el otro sería Soledades. Bien, entonces ya sabemos, estudiantes, quiénes son ese grupito de escritores que forman parte de la generación del 98. Yo sé que suelen, o hay más, pero solamente hemos mencionado a los más reconocidos o los principales, ¿verdad? Bien, entonces vamos con la parte práctica. Nos dice ahí, la número 1. En España, el año 1898 es conocido como. Voy a preguntar a su compañerito, a ver, Pedro Audante y Carlos Paullo. A ver, Audante y Paullo. ¿Qué nos dice? Ya Audante ya nos respondió. Estamos esperando a Paullo. ¿Qué nos dice Paullo? Alguien más que desee participar. Mejor dicho, voluntarios. A ver, Pedro Audante ya nos respondió, sí, un ratito, todavía no voy a decir cuál es. Voy a esperar a sus demás compañeritos. Luis Elmín nos dice tal, ¿ya? Después Farid nos dice, ya se acerca más a lo que dijo Pedro, ¿no? Bien, entonces, ahora sí, ya tenemos la respuesta. ¿Qué habíamos dicho? Nosotros lo conocemos como la generación del 98. Sí, pero España lo va a reconocer el año, como dice, 1898, como el desastre nacional o la decadencia de España, ¿verdad? Claro, ahí lo tenemos. Otros compañeritos me han dicho, Miss, la guerra civil. A ver, eso pasó en España, sí, pero en el año todavía 1936. Pero aquí estamos en 1800. No, nada que ver. Otros me han dicho, Miss, la independencia española. A ver, recordemos que las colonias que se han independizado ya o ya no forman parte de España es Cuba, Puerto Rico, Filipinas. Entonces, esas colonias han logrado su independencia, pero España ya era independiente, entonces no puede ser. Bien, seguimos entonces con la número 2. Meditar sobre la historia de España es tarea de. Voy a preguntar Arely Guarguachi, ¿ya? Y su compañero, a ver, está Inostroza. No veo a Inostroza. No está presente, ya. Guarguachi y Franklin Serrano. Mientras voy registrando a sus compañeritos que han participado. Ya, Guarguachi y Franklin Serrano. Rápidamente, por favor. ¿Qué nos dicen? A ver. Ya, suficiente tiempo. A ver, creo que ya nos respondieron.
Bracy Yuscamaita nos ha respondido. También Luis Smith. ¿Ya? También Emily Pariapú. Claro, estudiantes. ¿Quién habíamos dicho o de quiénes? ¿Quiénes eran ese grupito, los que meditaban sobre la historia de España, querían llegar a una solución, querían establecer la España de antes o una nueva España, ya como solución me refiero, ¿no? Pero ellos más se iban hacia lo antiguo, querían recuperar lo que antes fue España, ¿verdad? Ya, entonces, ahí tenemos a la generación del 98, ¿sí? Como ha respondido su compañera, a ver, tenemos ahí a Pariapuma, tenemos ahí a Bracy Yuscamaita, también Luis Smith, ¿verdad? Ya, muy bien. Seguimos con la número 3. Dice, considerado un precursor de la generación del 98. Ojo, te dicen precursor. ¿Quién será? Voy a preguntar ahora. Tenemos ahí Chávez. Ya. Chávez Tantavilca. Ya. Vamos. Y Nadine. Ya. Entonces Chávez Tantavilca y Nadine. ¿Cuál es la respuesta en la número 3? Tantavilca y Nadine. Nos dice tal. O sea, tal respuesta. Ya, pero está frío todavía Tantavilca. A ver, Yuscamaita ya nos respondió. Al igual que su compañero a Martínez, ¿no? Chávez Martínez. Ya. Entonces, ya sabemos cuál es la respuesta. Vamos a confirmar. Bien, habíamos dicho que el precursor es Ángel Ganivet, ¿verdad? ¿Cómo no respondió sus compañeritos? Tenemos ahí a Chávez Tantavilca y Emily Pariapuma, ¿no? Yuscamaita. Bien. Vamos con la 4. Dice, es considerado un líder para la generación del 98. Vamos entonces con Franklin Serrano. Vamos, Franklin. Y Bancayán. Serrano y Bancayán. Ya nos respondió entonces Martínez y Bancayán. Franklin. Rápidamente, si no ya damos pase a sus compañeros. O mejor dicho, vamos a tomar en cuenta su respuesta. Bien, entonces tenemos ahora sí, la respuesta es Miguel de Unamuno, es el líder, ¿verdad? Bien. 5. La popularización del nombre. Generación de 1898 se debe a, dice bien claro, popularización. ¿Quién le dio ese nombre tan popular, tan sencillo? ¿No? O mejor dicho, por lo que aconteció en España. Bien, ya nos van diciendo la respuesta. Ya mis, es la C, me dicen por ahí, ¿no? Claro, ¿no? Azorín. ¿Y cuál es el verdadero nombre de Azorín?
A ver, a los que me han respondido. Audante, Luis Smith, Pancayán, Paria Puma. Muy bien, Bancayán nos dice ahí. También Farid. José Martínez Ruiz. Excelente, ¿no? Han estado muy atentos. Muy bien, estudiantes. Seguimos con la número 6. Los escritores reivindicados por la generación del 98. Dice bien claro, reivindicados. ¿Y qué quiere decir reivindicados? Argumentar a favor de tales autores. O mejor dicho, ser tan críticos o tener esa forma de pensar de ciertos autores. Eso quiere decir reivindicados, argumentar a favor, tomarlos en cuenta. A ver, ¿quiénes serán esos dichosos autores o escritores? A ver, había preguntado, o no había preguntado, ya. Bien, entonces vamos a preguntar a su compañero Chávez Tantavilca, ¿ya? Chávez Tantavilca y Areli Guarguachi. Tantavilca y Guarguachi. Vamos, Guarguachi y Tantavilca. Dicen por ahí una y otra. A ver, ya. Guarguachi ya no nos responde, ¿verdad? Mientras que sí respondieron Luis Smith, Tantavilca, Paria Puma, Farid. A ver, estudiantes, nuevamente, los escritores reivindicados quiere decir que queremos o vamos a tomar en cuenta para la solución de España, ¿ya? A tales autores, ya que ellos tienen un pensamiento muy raciocinio, muy crítico, muy sobresaliente. Vamos a tomar en cuenta para la solución de España. Nuevamente, repito, estudiantes. Ya lo sabemos, ya, ¿quién es? Ya, ahora sí, ¿no? Nos dicen la alternativa D, como Tantavilca, Paria Puma. Claro, ellos son los reivindicados, ¿no? Berceo, Manrique y Larra, ¿verdad? Como lo habíamos visto aquí, estudiantes, ¿ya? Para que se les haga más sencillo. Redescubre algunos clásicos. Ahí están los autores o escritores reivindicados. Bien, entonces ya lo tenemos. Para reforzar, nos dice aquí. A ver, no es un autor de la generación del 98. Dice que no sea. Voy a preguntar. Tenemos aquí a Carlos Paullo. ¿Ya? Carlos Paullo y Areli Guarguachi. No es un autor de esta generación. A ver. Yo a uno de ellos no lo he mencionado. Ya sé que la otra semana vamos a profundizar, vamos a hablar sus obras, sus características de cada uno de estos integrantes, ¿no? O de estos autores que forman parte de esta generación. Sí, pero yo le dije de manera general quiénes son, por lo menos, los más sobresalientes. Nada más los nombré. ¿Ya? ¿Cuáles son? O quién no es, mejor dicho. Ya, Martínez nos dice su respuesta. Paria Puma también. Luis Smith también nos dice, pero lo que nos ha dicho Luis Smith sí es. Así que no puede ser la respuesta entonces. Bien, me dice Fernando de Moratín, ¿verdad? Ahí lo tenemos.
Bueno, Fernando de Moratín, estudiantes, obviamente es un escritor español, sí, pero él está en el movimiento el neoclasicismo, ¿sí? Así que ya sabemos, sí es español, sí, pero pertenece a otro movimiento literario, ¿bien? La número 2 nos dice generación de transición entre la generación del 98 y la vanguardia. Wow, ¿qué tal pregunta? ¿Verdad? A ver, ¿quién se acerca más con la respuesta? Ya va uno que va respondiendo, pero todavía no he dicho si es correcta o incorrecta. Voy a esperar más respuestas. Ahí está Farid. ¿Ya? A ver, un ratito mientras voy registrando. Ya veo otra respuesta, ya van 3.